Amós capítulo 5. En Amós capítulo 5 y también en capítulo 6, vamos a ver que Dios le guía a Amós a dirigirse al pueblo de Dios y hablar específicamente de 4 faltas específicos. Ahora, ¿cómo respondemos cuando nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros padres nos hablan de una falta específica que ven y observen en nosotros? A veces la tendencia es rechazarlo y excusarlo y justificarnos, porque somos ciegos muchas veces a nuestras faltas. Dios va a guiar a Amós a enfrentar al pueblo específicamente con unas faltas que ellos deberían arreglar. A veces es incómodo que nos enfrenten con alguna falta, pero a veces es necesario. Y era necesario que Dios, antes de juzgar su pueblo, les enfrente específicamente con estas faltas, con el fin de que ellos cambien, con el fin de que ellos reconozcan estas faltas. En versículo 18 de capítulo 5, vemos cómo Él les habla, primero de su ignorancia. En capítulo 6, versículo 1 y 2, va a hablar de su indiferencia. Después Él va a hablar con ellos acerca de su actitud de vivir para el placer y luego de su orgullo. Miremos de esa actitud donde Él dice, ay de usted, su ignorancia. Versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y ese lugar más allá de Damasco sería Asiria. Dios los iba a juzgar por su pecado. Y Él les va a enfrentar con su pecado. De a poco continúa mencionándoles su falta delante de Dios. Muchas veces en la palabra de Dios hay temas de corrección donde Dios ha tenido que enfrentar a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento.
Fíjense lo que hubiera sido ser Evodia y Asíntique, donde Pablo escribió a la iglesia en Filipos y les marcó en una carta que se leyó vez tras vez, que sean del mismo sentir. ¿Por qué? Porque había una diferencia entre esas hermanas. En 1 Timoteo le marcó a Timoteo que mande a algunos que no enseñe diferente doctrina, y los está corrigiendo. Y vez tras vez en la palabra de Dios vemos la corrección de Dios, como Él marca específicamente esas diferencias, y podemos mirar esos problemas, esos pecados que Israel tenía entre ellos, y preguntarnos a nosotros: ¿hay alguna muestra de esos pecados, de esas actitudes equivocadas en nuestro corazón? En primer lugar, Él los corrige por su ignorancia. ¿Ignorancia en qué sentido? Ellos deseaban el día de Jehová. En el versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ellos se equivocaron. ¿Por qué? Porque ellos en su orgullo pensaron: ojalá que viniera el día de Jehová. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová era un día de juicio, donde Dios iba a juzgar a las naciones gentiles, y Dios va a librar milagrosamente, poderosamente a su pueblo de sus enemigos, y Dios va a establecer un reino de paz en la tierra, donde el león y el bebé pueden estar sentados juntos y no hay problemas, no hay dificultades, no hay animosidad. Dios va a hacer algo maravilloso. Pero ¿qué pasó? Ellos pensaron que era un tiempo de paz y de protección y de bendición de Dios, y anhelaban eso, pero ignoraban un pequeño detalle acerca del día de Jehová. Miren en Isaías. Ya todos saben dónde está el libro de Isaías. Isaías, Jeremías. Isaías, vamos a mirar en capítulo 2 de Isaías. El día de Jehová sí iba a ser un día de liberación para Israel y bendición, y también juicio contra los enemigos de Israel, pero también Dios va a examinar su pueblo y limpiar su pueblo. Pequeño detalle que Israel pasaba por alto, y en su ignorancia decía: ojalá que viniera el día de Jehová. Capítulo 2 de Isaías, versículo 17, dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Está hablando de purificar a su pueblo. Y en su ignorancia, en su hipocresía y en su orgullo, estaban ignorando su propio pecado, su idolatría. En este mismo capítulo hablaba de Moloch y Kiun, que eran los ídolos de los gentiles que ellos adoraban y que ellos tenían dentro de su adoración. Y está: ojalá que viniera el día de Jehová. La falsa teología trae una falsa esperanza.
en versículo 18 dice, cuando dice, ¿para qué querés este día de Jehová? Será de tinieblas. Está hablando del juicio de Dios sobre ellos. Que Dios no pasaré por sobre la tierra. Ahí dice en versículo 19, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Está hablando del juicio de Dios que es inescapable. Es algo seguro. Como una persona que está en el campo y de repente aparece un león y huye y entra en su casa y hay un oso. Y escapa del oso y apoya su mano sobre la pared y hay un escorpión que le pincha, ¿no es cierto? Que le muerde. Es inescapable el juicio de Jehová. No se engañan. No va a ser un día de luz, sino de tinieblas, que muchas veces el juicio de Dios lo usa tinieblas en las Escrituras. Es increíble la cantidad de creyentes que encuentro que están alejados de Dios, que no andan bien con Dios, y tienen problemas, y tienen dificultades, y no tienen mejor idea y mejor expresión de decir, ojalá que el Señor viniera a llevarme a su presencia, ojalá que Él venga pronto y que venga el arrebatamiento de la iglesia. Y a veces tengo las ganas de preguntar, ¿y con qué cara vas a encontrar a Cristo en tu condición presente? ¿No te das cuenta que necesitas arreglar algunas cosas delante de Dios antes de que Él venga? ¿Por qué? Porque cuando estamos alejados de Dios y cuando somos desobedientes a Dios, muchas veces vivimos en cierta ignorancia espiritual, donde pensamos que estamos bien, donde tenemos que examinar nuestra vida delante de Dios para reconocer esas áreas de nuestra vida de pecado, de maldad y desobediencia. Amós está enfrentando a esa gente diciendo, ustedes desean el día de Jehová, cuando realmente va a haber un tiempo inescapable donde no van a poder huir y escapar del juicio de Dios. Él les decía en versículo 22, 22, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Lo que él está diciendo es que en su condición en el presente, sí están en el templo, sí están cantando alabanza a Dios, sí están ofreciendo los sacrificios según la ley, pero en vez de recibirlos, estoy rechazándolos porque yo veo sus vidas. Yo veo la hipocresía. Me están adorando a mí, pero también están adorando esos ídolos. No pensemos, hermanos, que podemos actuar de cualquier manera en la semana, en el trabajo, en la familia, y venir a la iglesia y poner una buena cara y cantar alabanzas y volver a casa y pensar, bueno, Dios está contento con mi vida. Dios ve a tu vida toda la semana, todos los días. Y no me malinterpretan. Dios Dios desea que vengan a escuchar la palabra de Dios,
Pero en vez de decir, bueno, pastor, si es así, no vengo más a la iglesia, porque yo sé que no soy lo que debería ser en mi casa o en mi trabajo o en la calle. No vengo a la iglesia para no ser hipócrita. No, es al revés. Hay que arreglar aquellas cosas y luchar contra aquellas cosas y vivir bien en casa y en el trabajo, en la calle. ¿Para qué? Para venir a la casa de Dios y cantar al Señor y estar con los hermanos, escuchar la palabra de Dios y no vivir de una manera hipócrita. Y si uno tiene alguna lucha, por favor, piden ayuda. Acérquense a algún hermano de confianza. Acérquense a mí o a algún otro hermano y dígale, a veces hay pecados y tentaciones que nos superan. ¿Y que necesitamos? La ayuda de un hermano que nos ama y que nos quiera y que nos pueda apoyar y guiar en la palabra de Dios. No se queden en casa, no se queden atrás. Busquen ayuda. Sean humildes, seamos humildes y pidamos la ayuda de otros. Si usted ve que una semana pasa, 2 semanas pasan, 3 semanas pasan y se da cuenta que no está bien en su corazón y que está luchando con algo de tentación, piden ayuda. Cuando tienen problemas con su salud, ¿qué hacen? Van al médico y piden ayuda. Cuando tienen algún problema de otro índole, piden ayuda. Entonces, cuando necesiten ayuda espiritual, no luchen solo. No traten de salir adelante solo. Piden ayuda. Y ustedes saben que estamos dispuestos con mucho amor y con mucha paciencia, guiarles y animarles, instruirles y ayudarles a vivir de manera agradable a Dios. Ay del ignorante. Pero noten en capítulo 6, en versículo 1 y 2, había mucha indiferencia entre el pueblo. Y eso era parte del problema con el pueblo, su indiferencia hacia Dios. Mire versículo 1, ay de los reposados en Sión. Y Sión se refiere a Israel y también a Judá. Eso no era simplemente un problema del norte de Israel, pero era del Israel y también de Judá. Eran reposados. ¿Qué significa reposado? Eran indolentes, que nada les afecta, no se conmueven con la maldad o con los problemas, son indiferentes, ni se enojan, ni se entusiasman, están en el medio. Aquí esa gente vivía la pepa, vivía de una manera que, disfrutaba de la comida, de la vida y las cosas, pero no tenían un celo para Dios. Al contrario, ellos tenían interés en Dios, pero también querían adorar los ídolos. Y sabemos nosotros que no podemos servir a 2 señores. No podemos ser fervientes para Dios si estamos fervientes o tenemos interés en otras cosas. Tenemos que amar a Dios. No estaban conmovidos por la situación en que ellos enfrentaban. Escuchaban las palabras de Amós, denunciando el pecado, denunciando la maldad, y dijeron, no es tan mal, no es tan abominable, y quizás podríamos mejorar, a cambiar. Eran indolentes, estaban en el medio, no eran ni fríos ni calientes. La indiferencia se debe muchas veces a un corazón cómodo, a un corazón confiado en sí mismo. Ellos tenían bendición, ellos tenían comodidad, ellos tenían, y vamos a ver un poco más adelante, alguna comida
muy rica, tenían sus instrumentos de música, hacían sus fiestas, estaban muy cómodos ellos, tenían como una prosperidad, pensaban de Dios. Y por eso también hay que tener cuidado, y vamos a hablar un poco de eso, hay que tener cuidado. Hay una actitud en el mundo evangélico, justamente como mencionó nuestra hermana Gladys, de la prosperidad, ¿no es cierto? Y ellos piensan que eso es lo máximo en la vida, eso es lo más importante. Lo más importante es la comunión con Dios. A veces incluye prosperidad y a veces incluye pruebas y dificultades. Lo que debemos buscar es la comunión con nuestro Dios, y si Él nos bendice, gloria a Dios. Si Él permite el sufrimiento y la prueba, también gloria a Dios. Esta gente pensaba que la prosperidad en ese momento significaba que realmente estaban bien con Dios. Y si Dios permite que tengamos buena salud y trabajo y algo para comer y un coche o lo que fuera, gracias a Dios. Pero no significa que necesariamente estamos bien delante de Dios. Y eso era el problema de ellos. Ellos pensaban que estaban bien porque tenían prosperidad y tenían descanso de sus enemigos. Y pensaban, tengo el favor de Dios. Pero ¿qué decía la palabra de Dios? ¿Qué decía Amós a ellos? No, que estaban mal delante de Dios. Y simplemente examinando su vida y comparando su vida con la palabra de Dios, tendrían que haber llegado a la conclusión, no estamos bien con Dios. Sí, no tenemos guerras contra el enemigo. Sí, tenemos bendición en el campo, tenemos abundancia de comida y tenemos salud, pero no estamos actuando bien delante de Dios. Dios quiere que lo busquemos a Él con todo nuestro corazón. Ellos no estaban buscando a Dios con todo su corazón. Dice en el libro de Apocalipsis, miren en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos y que le adoremos y que le busquemos a Él? ¿Cómo quiere? Ferviente ese espíritu. ¿Cómo, hermano? En espíritu y en verdad. Dicen, hermanos, seamos fervientes en espíritu. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. En Apocalipsis capítulo 3 dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, la iglesia en Laodicea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y miren lo que ellos estaban diciendo en su corazón. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban cómodos económicamente, físicamente, y parecía que tenía la bendición de Dios. Eran indiferentes a las cosas de Dios, indiferente a Dios mismo, y ellos no tenían ese fervor para Dios, no estaban apartados del mal, al contrario, eran idólatras, intentaban mezclar las dos cosas, y Dios los enfrenta
con su indiferencia. Cuán fácil es para nosotros involucrarnos en actividades de este mundo y no tener un fervor para Dios y tratar de hacer las dos cosas, estando en actividades y en cosas que realmente no son las más importantes, y un poco en las cosas de Dios. Dios quiere que seamos fervientes en espíritu, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, que guardemos nuestro tiempo con el Señor. Que realmente una persona indiferente a veces lee y a veces no lee. A veces ora y a veces no ora. De vez en cuando puede invitar a alguien a la iglesia y por ahí pasa un tiempo y que no invita a nadie a la iglesia, ni habla a alguien de Cristo. ¿Cómo es tu vida? ¿Todos los días estás buscando a Dios, orando a Dios? No sos indiferente, sino que estás comprometido con Él, buscándole a Él con todo su corazón, escuchando la palabra de Dios, orando en su familia. Dios los enfrentó con su indiferencia. Es muy peligroso la indiferencia. Y es algo que Dios rechaza. Escuchen lo que Dios decía. Ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, los vomitaré de mi boca. Cuando nuestro cuerpo rechaza algo, hay vómitos. Yo lo he pasado, he comido algo que estaba en mal estado o algo que no tenía que comer, que pensaba que era otra cosa, y mi cuerpo lo rechazó enseguida y vomité. ¿Por qué? Porque lo rechazaba. Hermanos, Dios no quiere que un creyente esté un poco en la iglesia, un poco en el mundo. Un poco sirviéndole y un poco sirviendo a esta vida, a esta cosa. Él rechaza. Y eso es lo que Él está diciendo a través de Amós. Son indiferentes, son indolentes, los rechazo. Ahora, miren número 3. Ellos vivían por el placer, y hay del que vive por el placer. Dios veía a ellos y realmente estaban indiferentes a Dios, no tenían ganas de servir a Dios. Y mire lo que Él dijo en versículo 3. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposen sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Estaban muy, muy cómodos, dormían en camas de marfil. Me dicen que la gente común y corriente vivía o dormía, mejor dicho, en alfombras en el piso. Tiraban las alfombras, y sabemos en el Nuevo Testamento que a veces toda la familia dormía juntos ahí en esa alfombra o en esa pieza, y así eran ellos. Pero ellos no dormían en una alfombra en el piso. Estábamos re cómodos con esas camas de marfil, muy, muy lujoso. Eran muy ricos ellos. Tenían fiestas y comidas de corderos, de novillo, la carne, la mejor carne comían. Algunos me han hablado de tiempos pasados en Argentina. Uno en particular, yo me acuerdo cómo él describía una época donde me decía que iba con ese plato
de acero inoxidable a la carnicería todos los días a pedir carne, asado y vacío y chorizos. Algunos me están mirando, pero ¿cuándo pasó eso, pastor? Hace muchos años. Pero por lo menos eso es lo que él me dijo. Yo no estaba acá, yo no lo vi, no lo vivía. Eso es lo que él decía. Así vivían ellos, comiendo esa carne y disfrutando de ese tiempo, con sus fiestas. Miren, versículo 5, gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. No tenían copas, tenían tazones grandes de esa uva, de ese vino. Ellos tenían ese ungüento, esos perfumes caros que tenían un olor y escuchaban la música. Ahora, no está mal tener un tiempo en familia donde uno está escuchando música o está comiendo. Es lindo de vez en cuando una juntada, digamos, donde uno está compartiendo un rico tiempo, pero la idea es que continuamente ellos vivían así y que ellos vivían en ese lujo y que sus corazones eran corazones insensibles, estaban entregados al placer, disfrutaban de esas cosas y hasta vivían para estas cosas, pensando en la próxima fiesta, el próximo juntada. Y noten al final del versículo, no se aflijan por el quebrantamiento de José. En vez de ser sensibles al sufrimiento, y muchos de ellos eran culpables del sufrimiento de los más pobres entre el pueblo. Muchos de ellos abusaban de sus posiciones económicas en el pueblo y no eran, digamos, sensibles al sufrimiento de otros, vivían simplemente para el placer. Dice en la palabra de Dios que una de las características de los últimos tiempos es que van a ser amadores de los placeres más que a Dios. Y es una tentación a veces cuando Dios nos bendice a nosotros, quitar nuestro ojo de Él. Cuando tenemos necesidades, problemas en la salud, problemas económicos, ¿qué hacemos? Oh Señor, por favor, ayúdanos, guíanos, provea. Tengo que pagar, tengo que cumplir, y empezamos a poner las pilas y empezamos a orar a Dios y clamar a Dios. Pero cuando hay una bendición y cuando hay bendición de Dios, muchas veces quitamos nuestra mirada a Dios y miramos a las cosas que tenemos y nos enfriamos con las cosas de Dios. Cuidado, hermanos, de vivir para el placer, de quitar nuestros ojos de Dios, y debemos cuidarnos de no ser la causa de sufrimiento de otros hermanos. Cristo decía al pueblo, decía que el que haga tropezar a un niño, sería mejor que le ate un molino en su cuello y lo tire al agua. Es algo muy serio delante de Dios, ofender a otros, especialmente los indefensos y la gente indefensa. Debemos ser sensibles a las necesidades de otros, la condición de otros. Y una de las maneras de reconocer que estamos entregados al placer y estamos pensando en el número uno, nosotros, como dice el mundo, digamos,
es la actitud cuando vemos sufrimiento. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que vos estás sufriendo? O causar dolor y pena en la vida de otro y tener un corazón duro, desinteresado. Debería partir nuestro corazón cuando vemos el sufrimiento de otros, especialmente si nosotros somos la causa de ese sufrimiento. El quebrantamiento de José, el juicio de Dios sobre Israel que es inescapable. Y por último, el orgullo. En capítulo 6, versículo 8, Jehová el Señor juró por mí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. La observación de Dios, la actitud de Dios hacia su pueblo era que era una abominación. No, pero pastor, estaban ofreciendo sacrificios, estaban cantando alabanzas a Dios. Dios dice es una abominación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere religión. No quiere simplemente que hagamos por afuera las cosas que nosotros pensamos que son agradables a Él. Venir a la iglesia, poner algo en la ofrenda, cantar a Él, hablar a otros de Cristo y saludar a los hermanos. A Él le interesa el corazón, y que lo hagamos de corazón, cantar a Dios y con un corazón que le interesa en servir y conocer a Dios. Ellos estaban muy agrandados y Dios veía ese orgullo y era una abominación para Él. Dios prometía juicio, que Dios los iba a juzgar con la muerte, con la destrucción y con la desgracia en el resto del capítulo. Proverbios dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuidado de la soberbia, porque la soberbia nos lleva a tomar decisiones equivocadas, y Dios en su justicia y en defensa de los que están sufriendo, Él defiende al indefenso, Él defiende a los que están sufriendo. Él actúa a favor con el tiempo. Quizás uno zafa por un tiempo, pero llega el momento que uno va a sufrir las consecuencias. Así que miramos a las Escrituras, miramos lo que Él decía a ellos. ¿Estamos viviendo para el placer? ¿Estamos viviendo realmente por las cosas materiales o este mundo? Qué interesante la palabra en Lucas: el hombre de plata que hizo graneros más grandes, juntó todas sus cosas, estaba contento y que había juntado un montón de cosas. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué necio vivir para cosas materiales, comodidad, temporario, y no vivir para Dios. Y hay creyentes, personas que realmente son salvos, pero que están tratando de fingir y servir a Dios por afuera, pero no de corazón. Y un día Dios nos va a juzgar. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada creyente, cada uno cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios va a examinar la obra, va a examinar el corazón, la comunión del creyente, el poder del creyente. Él va a examinar esa obra más allá de lo que se ve por afuera. Y si fue hecho de la manera que a Dios le agrada, Él va a dar una recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. Si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay creyentes que van a ir a la presencia de Dios. Y quizás han servido a Dios de distintas maneras. Y Dios va a examinar su servicio. Y no van a recibir una recompensa porque no lo hizo de la manera que a Dios realmente le agradó, porque Él veía el corazón, Él veía los pensamientos, Él veía la motivación y el deseo de cada uno. Dios estaba mirando a su pueblo y Dios estaba tratando a su pueblo a través de Amós, tratando de ayudarles a reconocer su pecado y arrepentirse para evitar el juicio de Dios. Aprendamos nosotros de ellos, viendo sus pecados, examinando nuestro corazón y corrigiendo las cosas que hay que corregir. Y por supuesto, siempre sirviendo al Señor adelante, siguiendo al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre,